Hola a todos, hoy me gustaría hablar sobre la tristeza y algunas emociones desagradables que es normal que nos cueste un poco gestionarlas, ¿no? Porque, como os digo, son desagradables y a veces nos resultan un poco complicadas, ¿no? Incluso también cuando nos sentimos más angustiados o sentimos ansiedad. Cuando nos sentimos tristes o nos sentimos angustiados es como cuando estamos, imaginaros, dentro de un túnel, ¿no? Ese túnel es un túnel negro, oscuro, y es como cuando nosotros igual vemos venir, ¿no?, un problema. Entonces, imaginaros, yo estoy en un trabajo y yo pienso, porque voy viendo que van despidiendo a gente y bueno, pues veo venir que a mí también me pueden llegar a echar en algún momento y eso me genera ansiedad y angustia, ¿no? Entonces, el ver venir el problema hace que tú también pongas recursos para hacerle frente, ¿no? Entonces, bueno, pues me pongo a buscar trabajo, miro en LinkedIn, miro en InfoJobs, miro en donde tenga que mirar, ¿no? Incluso voy a las empresas a dejar el currículum. Es decir, voy poniendo soluciones, ¿no? Porque veo venir el problema. ¿Qué pasa? Eso no implica, el hecho de poner soluciones, no implica que uno pueda sentir angustia o se pueda sentir triste o incluso se pueda sentir inseguro, ¿no? Porque digamos que al final nos sentimos inseguros si sentimos o miedo, ¿no? Si sentimos que hay una amenaza en nuestro entorno, pues obviamente me voy a sentir inseguro, voy a sentir ansiedad porque veo que puedo perder algo. En este caso puedo perder mi trabajo y todo lo que eso implica. Entonces, ¿cómo no voy a sentir ansiedad si es súper normal y lógico y muy comprensible, ¿no? Entonces, lo principal es para ser emocionalmente inteligente sería un poco el aceptar esas emociones desagradables, ¿no? El qué hacer con esas emociones. Como os digo, yo la tristeza y esas emociones desagradables e incluso la ansiedad me la imagino como si estuviéramos dentro de un túnel en el que no nos gusta estar dentro de ese túnel, nos resulta muy desagradable estar porque no vemos nada, nos podemos hacer daño, nos podemos chocar contra las paredes e incluso no sabemos, o sea, lo que nos podemos encontrar y eso siempre nos va a dar miedo. Encima de ese túnel no sabemos cuánto va a durar porque todavía no vemos la luz, ¿no? Entonces, al final es un poco a nivel el primer pilar de la inteligencia emocional, que sería la autoconciencia, sería: estás dentro de un túnel, mira, observa, ¿qué te pasa cuando estás dentro de ese túnel? ¿Cómo te sientes? Pues a nivel corporal, siento aquí, Silvia, siento angustia, me duele el pecho, tengo temblores, tengo taquicardias, o no, ¿no? O simplemente a nivel cognitivo no paro de pensar porque estoy fatal, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese túnel habla con esa tristeza, habla con ese túnel, ¿no? Es importante que focalicemos cuando estamos tristes, ¿cómo te imaginas que es esa tristeza? Yo, por ejemplo, la tristeza me la imagino como si fuese un círculo. Yo me la imagino como un círculo transparente o un círculo blanco, transparente, blanco, bueno, como lo queráis ver, ¿no? Cada uno lo va a focalizar de una forma, cada emoción la va a asociar a una forma, a un color, ¿vale? Pero lo importante es que sepáis bien cómo es cómo lo asociáis, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando os sintáis así, podéis decir, ah, vale, lo que me pasa es esto, autoconciencia, ¿no? ¿Por qué me pasa? El motivo del por qué nos pasan las cosas a veces no es tan relevante. Lo más importante de eso, o sea, sí que es importante, ¿no? Pero a veces no todo tiene una explicación y no todo tiene una causa. Entonces, tampoco pasa nada porque no demos con el motivo. Lo importante es que nos comprendamos y que sepamos aceptar esas emociones. ¿Qué pasa? Que, como os digo, estamos en ese túnel negro. Claro, ¿cómo no me voy a sentir, Silvia? Yo me siento perdida en ese túnel. Y yo digo, vale, te sientes perdido, sientes inseguridad, ¿cómo no te vas a sentir inseguro en esos momentos? Pero compréndete, no te juzgues. Escucha esa emoción. ¿Qué te está diciendo la tristeza? Pues te está diciendo que no tienes ganas de nada, que no tienes incluso ganas de salir a ver la luz fuera del túnel. Pues porque, ¿qué pasa? Que es como, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, está la tristeza sana y la tristeza insana. La tristeza insana sería como un poco cuando entramos en dramatismos, en victimismo, de ¿por qué me ha pasado esto a mí? No voy a hacer nada con mi vida, y ahí aparece esa angustia también, ¿no? Y no salimos de ese bucle, un poco de esa tristeza insana. ¿Qué pasa? Que luego estaría la tristeza más sana, la más simpática, digamos, ¿no? Entonces, esa tristeza es como
un poco más saludable, ¿no? Y hay que escucharla. Y gracias a esa tristeza aprendemos también, ¿no? De las cosas que nos pasan. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que habéis estado triste y gracias a pasar ese duelo o ese proceso o ese proceso de tristeza habéis aprendido un montón de cosas que no hubierais aprendido estando bien. Entonces tenéis que escuchar también a esa emoción, ¿no? Entonces, dentro de ese túnel, cuando tú sientas angustia, cuando tú sientas tristeza, escucha a la emoción y compréndela. La parte sana, como os digo, siempre va a haber unos límites dentro de las emociones. Yo quiero que os focalicéis en la parte más sana, en la que os ayuda a salir lo más pronto posible, entre comillas, de ese túnel. Y así es como poco a poco os iréis acercando a la luz del túnel para poder salir y sentir, digamos, la emoción más equilibrada de, mira, por fin ya lo he pasado, me siento ya bien, ya no siento esa angustia que sentía antes, o yo no le doy tantas vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, lo más importante de ahí es, cuando estéis en el túnel, vale, una vez que ya os aparece esa autoconciencia y vais aprendiendo sobre esas emociones, me gustaría que también os dierais cuenta de las cosas que recogéis a lo largo del túnel, con qué cosas os encontráis en ese túnel oscuro, desagradable, que no veis nada, que es horrible estar ahí. Pero os tenéis que dar cuenta de las cosas que os vais encontrando. Es decir, yo me imaginaros, ¿no? En ese túnel y voy recogiendo una llave inglesa, un martillo, una motosierra. ¿Qué pasa? Son herramientas, son recursos que voy aprendiendo, como os decía, gracias a ese túnel, gracias a esa tristeza. Túnel para mí es igual a tristeza, ¿no? Lo podríamos ver en la metáfora de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que esas herramientas también os van a hacer más seguros de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo tengo el control de este túnel, ¿no? Y no solo estoy observando y a ser más emocionalmente inteligente y aprendiendo a tener más habilidad emocional por conocerme a mí mismo, por conocer para qué está cada emoción, ¿no? Y saber qué hacer con ellas, sino que además, sin darme cuenta, incluso también dándote cuenta, vas avanzando y vas acercándote a la luz, ¿no? Cuando antes no sabías ni qué distancia tenía el túnel, ahora ya ves la luz del túnel y también ahí es como que os focalizáis en una actitud mucho más constructiva, mucho más positiva, ¿no? Hasta que por fin os dais cuenta de que ya no estáis tan mal y ya estáis bien, ya no le dais tantas vueltas a las cosas, os sentís mucho más estables, mucho más seguros de vosotros mismos. Pero lo más importante de eso es que vosotros habéis tenido el control de la situación y ahora tenéis una caja de herramientas con muchísimas más herramientas, más constructivas y herramientas nuevas que además vais a saber, como siempre digo, arreglar cada mueble que se estropee. Vais a coger esas herramientas y vais a ser capaces de arreglar ese mueble en cada situación y en cada momento. Así que nada, ya tenéis algo más. Un besito.